En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijo, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. Decía un filósofo español, Julián Marías, que en función de la visión que uno tenga del más allá, de lo que hay después de esta vida, así dependerá su comportamiento en el más acá. Estamos llegando al final de lo que la Iglesia denomina tiempo litúrgico ordinario. Se termina el año litúrgico. Si Dios quiere, dentro de 2 semanas, pasadas 2 domingos, iniciaremos el inicio del Adviento, que es el tiempo, como todos sabéis, de preparación para celebrar la Navidad. Y siempre la Iglesia, al final del año litúrgico, trata de los asuntos que los mayores llamaban novísima, es decir, de lo último del ser humano. Trata de la resurrección, de la vida eterna, de la existencia del cielo, también del infierno. Por eso conviene, como cristianos, recordar cuál es nuestra fe. A pesar de que, desgraciadamente, está muy extendido el concepto de la reencarnación, no es un concepto cristiano. Ni es un concepto cristiano ni como tal veo yo ninguna bondad en ese concepto. ¿Qué significa la reencarnación? Según dicen los que creen en ella, que cuando uno muere pasa a un juicio y en función de sus méritos, del comportamiento que haya tenido, pues se reencarna en un ser superior o inferior. Si has sido bueno, en un ser superior al que eras. Si has sido malo, en uno inferior. Y así sucesivamente hasta que los elegidos lleguen al nirvana, donde ya no sufrirán más reencarnaciones. ¿En qué consiste la resurrección? Consiste en que cuando morimos pasamos a un juicio, efectivamente. Pero en ese juicio, que es único, no cuentan solo nuestros méritos, sino ante todo los méritos de Cristo. Esto es distinto. No es lo mismo que yo me tenga que presentar ante Dios o la divinidad con mis méritos, a lo mejor no son muchos, son más bien pocos, más que méritos tienes de méritos, que me presente con los méritos de Cristo. Es que es distinto, porque Cristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros para salvarnos. La resurrección es un regalo, es un don. Tus méritos dan fe de que tú crees en el amor de Dios y que por lo tanto has intentado en esta vida, como persona que tienes fe en el amor de Dios, vivir como Él te pide. Pero has tropezado muchas veces porque eres débil, pero otras veces con la ayuda de Dios y tu esfuerzo has hecho las cosas bien. Por eso la resurrección es un premio para la persona que tiene fe, un premio que Cristo nos da, que no ganamos nosotros, porque ¿qué podemos hacer nosotros para ganar la resurrección si no somos nada ni nadie?
Si somos tan pobres y pequeños que dejamos de hacer el bien que sabemos que tenemos que hacer y hacemos el mal que no debemos cometer. Por eso el concepto cristiano, el concepto de resurrección, es un concepto mucho más esperanzador, caritativo y que da esperanza que el concepto de reencarnación. Yo no quiero depender de mis obras solo, prefiero depender de los méritos de Cristo. Prefiero tener un abogado que es Cristo, que aboga por mí y que pagó la deuda contraída por nuestro pecado. Esto es harina de otro saco. Esto me da paz, me da esperanza. Por lo tanto, reafirmemos nuestra fe en la resurrección de los muertos que Cristo ganó para nosotros, muriendo y resucitando. En segundo lugar, aquello que decía Julián Marías: en función de tu visión del más allá, así te comportarás aquí en la tierra, en el más acá. ¿Qué visión tienes del más allá? Una persona que cree en la resurrección de los muertos, en la vida eterna, que sabe que Cristo se convirtió en puente para que tuviéramos acceso al amor pleno de Dios, tiene que tener y vivir una virtud, la virtud de la esperanza. Yo no tengo confianza en mis fuerzas, confío en el amor de Dios. Tengo esperanza en la misericordia divina. Y porque tengo esperanza en la misericordia divina, me confieso nuevamente y me levanto cuando he caído. Y porque tengo esperanza en la misericordia divina, sé que mis seres queridos, aquellos que han fallecido ya, no están en el olvido, están en las mejores manos, las manos de mi Padre Dios. Concluía el Evangelio diciendo que el Dios cristiano no es Dios de muertos, sino de vivos. El problema no es Dios. Dios es un Dios de vivos. El problema somos nosotros, que vivimos como muertos porque no tenemos esperanza, porque vivimos como si no existiera el más allá o como si estuviéramos solos ante nuestras caídas y tropiezos. Yo creo en la gracia, en la asistencia divina, en el poder de Dios que no me quita los problemas de la vida, pero me da fuerza y esperanza, me da fortaleza para luchar, me anima a seguir adelante. Leía hoy una entrevista que cierto medio de comunicación realizaba a una periodista y escritora española, evidentemente agnóstica o atea. Y esta periodista decía: la mayor mentira de nuestra sociedad es la esperanza. No se refería a la virtud de la esperanza, porque como no tiene fe, dudo que supiera en qué consiste la virtud de la esperanza. Se refería a la esperanza como anhelo del ser humano. Tienes una enfermedad, tienes esperanza en que te vas a sanar. Tienes un problema, tienes esperanza en que se va a solucionar ese problema. Decía eso ella. El mayor timo, el mayor engaño es hablar de la esperanza. Pobre aquel que no tenga esperanza. Pobre aquel que de verdad piense que no existe nada más, o que está solo, porque a Dios, si existe, no le interesamos, o a lo mejor es que no existe, según algunos. No, yo creo en Dios. Sé que Dios existe y sé que además el Dios cristiano no es el Dios lejano, es el Dios cercano que se acerca a nosotros mediante su Hijo Jesús para consolarnos y llenarnos con su amor y levantarnos con su esperanza. Y por lo tanto, aunque tengo cruces y tengo problemas, sé que no estoy solo. Y porque tengo fe, vivo esos momentos de cruz, de dolor, de manera distinta a como los viviría si no tuviera esperanza, si no tuviera fe. Entiendo a Jean-Paul Sartre, este filósofo existencialista que buscó el suicidio. ¿Por qué lo buscó? Porque vivía angustiado por el mal que le rodeaba. Pero un cristiano no vive angustiado por el mal, ni el que él comete, ni el que le rodea, porque sabe que ante el problema del dolor, del mal, Cristo es la respuesta. Es un Dios que nos ama, que no permite que el pecado tenga la última palabra en nuestra vida. Y por lo tanto eso nos hace ver el mundo con otros ojos. Claro que hay dificultades, las guerras, asesinatos, leyes que se aprueban en contra de la moral natural y por lo tanto en contra de la persona, de la familia. Pero no podemos bajar los brazos. Nosotros creemos que tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo. Y somos sal de la tierra cuando con nuestro voto decidimos votar al partido que creemos que mejor defiende nuestras convicciones. Y somos sal de la tierra
cuando defendemos la vida, defendemos la justicia, ayudamos a los que sufren. Y somos sal de la tierra cuando educamos en el bien y en el mal, en distinguir lo bueno de lo malo a los nuestros. No podemos bajar los brazos. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza, porque sabemos que existe la vida eterna y creemos en la resurrección de los muertos, que Cristo ganó para nosotros, muriendo y resucitando. Por lo tanto, pregúntate, ¿soy un vivo viviente o soy un muerto viviente? Muerto porque estoy muerto, aunque vivo todavía en esta tierra, pero nadie diría que estoy vivo, nadie diría que tengo esperanza. Mi comportamiento no es el de una persona que tiene esperanza, que tiene fe. Nosotros hemos conocido el amor de Dios. Tenemos cruces, tenemos dificultades, pero no estamos solos. Venimos a rezar y a pedir al Señor ayuda. Podemos encontrar en Él consuelo cuando recibimos a Cristo en la Eucaristía, cuando nos confesamos. No estamos solos. Dios nos ama. Y por eso creó la Iglesia con sus sacramentos, que son signos sensibles, auxilios para los débiles, que somos todos nosotros. Reza más, confiésate con frecuencia, comulga, ven a misa, no solo en preceptos, sino también cuando puedas, y experimentarás que hay alguien que te sostiene, que no te quita los problemas de la vida, pero que llena tu vida de su amor, de su esperanza. Y esa luz y ese amor nos ayuda a caminar. Que sea así en nuestra vida. Seguimos a un Dios que es Dios de vivos. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.